164 Capítulo 1. Prólogo. Así que sí, no pude evitar publicar esto. Demandarme por hacer 3 o 4 historias continuas. Dejando de lado mi culpa por cometer un error tan grande, espero que les guste. Al igual que antes, evitaré usar el honorífico, ya que siento que lo arruinaré si lo hiciera. Además, dado que muchas de estas cosas siguen sucediendo, estoy escribiendo esto en mi teléfono. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, Boku no HR Academia, no es de mi propiedad. Eso es muy cierto. Es propiedad de Horikoshi Kei. Por favor, apoya el lanzamiento oficial. Las peculiaridades son cosas tan asombrosas. Hace 200 años aparecieron con un niño brillando intensamente. El mundo cambió y pronto la mayoría de la población tuvo uno. Algunas de las cuales eran mundanas y otras simplemente asombrosas. Sin embargo, había algunos que no tenían ningún Kyok. Para una joven, esto fue lo peor de escuchar. Sus sueños de ser una heroína se hicieron añicos. El universo parecía amar atormentarla, ya que no poco después de que sucediera algo y con eso, Izuka Midoriya ahora estaba luchando por su vida. Sin embargo, a veces el destino tiene una forma divertida de ayudarnos. La televisión silenciosa del hospital habló sobre el último ataque de un villano. Fue este mismo ataque el que dejó a Izuka Midoriya, de 4 años, cerca de la puerta de la muerte en el hospital. Inko, su madre, se había quedado dormida o inconsciente, llorando cuando las puertas le dieron la noticia. No pensaron que la joven lo lograría. Lo mejor que pudieron hacer fue ponerla cómoda mientras pasaba. Al escuchar este mundo, Inko se sintió como si se hubiera hecho añicos. No quería perder a su hija, pero los médicos hicieron todo lo que se les ocurrió. Con simpatía en sus rostros le habían permitido a Inko pasar una última noche con su hija. De repente, la televisión se apagó. El control remoto cayó sobre una mesa mientras alguien miraba a la niña caída. La figura habló con un toque de tono regio a su voz femenina. Eres un tonto arriesgándote por mí. La dama en cuestión era la razón por la que Izuka estaba en este estado. La chica la empujó fuera del camino cuando el villano comenzó a atacar a ciudadanos al azar. Miró el informe que figuraba en la parte delantera de su cama. Izuka Midoriya. Así que ese era su nombre, 4 años, tipo de sangre, Kirk. Esta fue una sorpresa de leer. Kirkles. Una rareza con los humanos en esta época. Durante los últimos 200 años, parece que los Quirk se posicionaron para convertirse en la norma. Sin embargo, después de un tiempo, quedó claro que los humanos normales seguirían existiendo aunque solo fuera como una minoría. La fase de los humanos normales era un término tan arcaico. Cuando más del 80% de la humanidad tenía un don, podían decidir que era normal. Aún así, esto cambió las cosas para ella. El destino le había sentido profundamente una mano terrible. Al menos en lo que respecta a esta sociedad. Sin embargo, parece que esta es una bendición disfrazada. La dama estaba en deuda con el niño. Incluso si ella se negaba a admitirlo. Lo mínimo que podía hacer era salvar su vida. Colocando su mano sobre su cabello verde, la mujer la miró. Tengo una deuda contigo y odio no poder pagar mis deudas. Sus uñas afiladas fueron apuñaladas en la palma de sus manos sacándole sangre. Al quitarse la máscara de respiración, algunas gotas cayeron en la boca de Izuka antes de que ella volviera a colocarse la máscara. La mujer terminó con un beso en la frente. Al menos en este mundo, un cambio así no te dejaría en el ostracismo o algo peor. La mujer se volvió hacia Inko, que dormía. La dama le puso una mano en el hombro por un momento. Si las acciones de la niña eran algo a seguir, entonces ella había criado bien a su hija. Una sonrisa se formó cuando se dio la vuelta y salió de la habitación y del edificio sin decir una palabra. A la pálida luz de la luna, se vio una figura volando desde el hospital. Pocos lo vieron bien. Solo vieron una figura vagamente con forma de mujer volar por encima. Las pocas gotas de sangre que Izuka había ingerido sin saberlo se rompieron mucho antes de golpear su estómago. Casi como un virus, algo dentro de ellos se propagó a cada célula de su cuerpo. Si algún médico pudiera ver esto, lo compararía con un virus. Cada célula se estaba reescribiendo lentamente a nivel genético. Al hacerlo, las células dañadas parecen regenerarse, las heridas se cierran, los huesos rotos se establecen y la sangre vuelve a los niveles normales. Sin embargo, el cuerpo de Izuka sabía que se trataba de un invasor extranjero. Trató de luchar contra él. Sin embargo, no importa lo que haya hecho, el cuerpo no pudo hacer literalmente nada, ya que pieza por pieza fue alterado por esta infección. Al menos hasta que alcanzó una determinada secuencia genética.
Si bien no es conocido por muchos profesionales, los quirks son dominantes y recesivos, como cualquier secuencia genética. Debido a esto, las personas sin quirk podrían tener quirks recesivos que solo sus hijos podrían heredar. Como su código genético estaba siendo reescrito por completo por un invasor extranjero, finalmente, la secuencia que contenía el quirk se reescribió. En ese momento parece que se produce una guerra genética cuando el recién activo quirk luchó contra la infección. La infección respondió y luchó también. Una hora después de todo esto, parecía que los dos se habían fusionado de alguna manera en cierto sentido. Sin embargo, al final, la infección se detuvo con Izuka cambiado permanentemente. Para bien o para mal, la niña que había ingresado al hospital había muerto, en cierto sentido, y renació, nuevamente en cierto sentido, en otra cosa. No estaba claro si se quería el cambio o no. Para la niña en cuestión, sin embargo, era la única razón por la que todavía estaba en la tierra de los vivos. Cuando Izuka se recuperó sorprendentemente, los médicos no sabían cómo. Lo primero que hicieron fue realizar una prueba de ADN. Inko e Izuka miraron al médico que tenía los resultados. Bueno, chico, parece que tu quirk te salvó la vida, no estaba seguro cuando leyó los resultados, al menos eso es lo que pensamos. Espera, ¿no dijo el especialista en quirk que mi pequeña niña no tendría un quirk? Inko hizo una mueca al darse cuenta de que era demasiado pronto para abrir esa herida. El médico, por su parte, dejó escapar un suspiro. El nombre que figuraba era de un médico mayor. Probablemente cerca de la jubilación y, como tal, probablemente no hizo todas las pruebas correctas. Sí, bueno, Izuka solo tuvo una radiografía de su dedo del pie y si bien eso es extremadamente preciso, ha habido casos en los que uno con la articulación desarrolló un don. Al levantar la vista de su portapapeles, decidió que iba a tener que volver a enviar un informe médico. Tenga en cuenta que estos son casos extremos que generalmente se cree que se deben a algún tipo de daño genético o una mutación que apaga todo lo que estaba bloqueando su desarrollo en primer lugar. Inko se preocupó cuando escuchó las palabras daño genético saliendo de la boca del médico. ¿Estará bien mi hija? El médico se encogió de hombros. Está perfectamente sana a pesar de lo que le han hecho y aunque los cambios son bastante extremos, no creo que haya resultado nada malo. Lo que el médico no les dijo fue lo extremo que era. Más de la mitad de su ADN se alteró en grado extremo. Se sabía que los quirks de mutación cambiaban el ADN de formas bastante extremas, sí, pero por lo general era limitado. Esto fue más allá de todo eso. Médicamente hablando, ya que Izuka no era un desastre de mutaciones, y parecía que una persona normal era un milagro. Al joven Izuka no podría importarle menos. Estaba demasiado obsesionada con el hecho de que tenía un don. Su sueño de ser una heroína ahora era posible. En ese momento envió un pensamiento, casi una oración a lo que fuera que había hecho que sucediera este milagro. Gracias. A pesar de decirles a todos que tenía un don, el hecho de que no parecía desarrollarlo hizo que algunos lo cuestionaran. La pubertad, sin embargo, fue cuando las cosas parecieron cambiar. Para empezar, se desarrolló más rápido que las otras chicas de la clase. Luego, cuando tenía 12 años, sucedió. Por completo accidente su quirk activo. Al menos eso es lo que Izuka se dijo a sí misma. Cuando volvió a mirar la imagen de sí misma, una voz en su mente le dijo una palabra. Sukubo. Una parte de ella sabía que debería buscarlo. Sin embargo, ella negó haberlo hecho. Una parte de su mente se negó a hacerlo. Después de eso, vieron a un nuevo especialista. Después de unos años, su quirk, que figuraba como mutación no especificada, se volvió a incluir como una mutación transformación híbrida. El razonamiento era que, si bien podía cambiar de forma con él, su cuerpo parecía adoptar por defecto la nueva forma, no muy diferente a una mutación. Ese registro fue tirado por la ventana un año después. Pequeñas llamas se formaron en sus brazos casi a voluntad. A esto le siguió la capacidad de atraer la llama hacia ella. Era un caso raro que un quirk fuera un híbrido de 3 tipos de quirk. Sin embargo, esto trajo una sensación de malestar a Izuka. La niña de 13 años caminó por el parque mientras pensaba en ello. Sukubo. La pequeña voz en su cabeza habló. Esa voz la fastidió durante el último año. Estuvo tentada de sacar su teléfono y buscarlo solo para detenerlo. Tomando asiento en el banco, lo sacó y justo antes de escribir la palabra, lo canceló. Izuka dejó escapar un suspiro mientras se detenía una vez más. Pensé que tener un quirk lo sería todo. Casi saltó de su asiento cuando escuchó una voz. Bueno, eso no te impidió ayudarme.
Izuka se volvió siendo tratada con los ojos amarillos de alguien con quien estaba extrañamente familiarizada. La dama se apartó el pelo negro azabache de la cara. Aunque eso fue hace unos 10 años. Izuka la recordó sorprendentemente. Fue un día después de enterarse de que ella no tenía Kirkles, o al menos lo era. La había empujado fuera del camino y recibió un ataque dirigido a ella. No era nada en realidad. La mujer tomó un juego junto a ella mientras la miraba. A decir verdad, en ocasiones había seguido a Izuka. Si bien podría haberla dejado con sus propios dispositivos, pensó que al menos podría echar un vistazo. Después de un tiempo, se tomó una decisión. Así que estabas hablando de tu Kirk, no te importará que te pregunte qué es. Oh, ves que es un híbrido. Izuka no tenía ganas de discutirlo. La mujer, por su parte, ya sabía que era realmente el Kirk. El proceso se había detenido aproximadamente a la mitad, pero tal como estaba, era lo suficientemente dominante como para que no importara. ¿En serio? Los Quirks híbridos tienden a ser bastante poderosos. Una mirada inquisitiva llenó su rostro mientras miraba a los ojos de Izuka. Supongo que estás pensando en convertirte en un héroe. Era el sueño de su vida. Convertirse en un héroe como All Might. Una pequeña parte de ella tenía dudas al respecto. Esa pequeña parte solo había crecido cuando apareció la voz. Sí, la dama sonrió a Izuka antes de entregarle algo. Era un colgante con una gema roja curvada en un símbolo extraño. Considéralo un amuleto de buena suerte y un agradecimiento por salvarme. Puso una mano sobre el hombro de Izuka. Escucha, cualquier problema que parezcas tener con tu Kirk no debería consumirte. Una sonrisa se formó en su rostro mientras se levantaba. Después de todo, eres tú mismo y, entonces, ¿qué vas a escribir como tu historia para el mundo? Izuka miró el colgante mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Sabía lo que quería escribirle al mundo. Levantó la vista y le dio a la mujer una respuesta. Quiero ser un héroe que la gente también pueda admirar. Izuka parpadeó dándose cuenta de que ella se había ido. Supongo que se fue. Mirando el colgante por unos segundos, Izuka finalmente decidió ponérselo dejando que la gema descansara solo sobre sus pechos. A partir de ese día la voz en su cabeza dejó de hablarle. Pronto se olvidó cuando Izuka avanzó consigo misma y su Kirk. Pero aún así, una parte enterrada en lo más profundo de su mente sabía que algo pasaba sobre ella. Ese algo eventualmente saldría a la luz. Para bien o para mal. Lo primero es muy rápido. Sé que la calificación es T, no M. Bueno, eso se puede explicar porque no quiero centrarme en todo lo común con Sukubi. Una historia que me gustó lo hizo y se convirtió en un desastre. Además, lo evité con mi historia de Hybrid of Fate, que admito que tiene una escritura terrible en comparación con ahora, así que puedo hacerlo de nuevo. Y ninguna Sukubi en esta historia es diferente a las de la otra. Nunca me gustó usar una plantilla. Izuka en esto también es bastante diferente de la venganza de esta historia. Por un lado, ella es un híbrido, y dos técnicamente ha sido absorbido ha absorbido su Kirk inactivo. Como puedes adivinar, algunas cosas cambian bien, otras permanecen igual, todos lo sabemos. Y antes de que alguien pregunte sobre las relaciones, cruzaré ese puente cuando tenga algunos capítulos, pero dime a quién quieres. Todas las preguntas serán respondidas en el próximo capítulo.